Listo, hermanos. Bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Ya terminamos toda esta primera parte y la segunda parte del libro que inicia ya con David. Ahora sí entramos de lleno con la historia de David y el segundo libro de Samuel abre cuando David se entera de la muerte de Saúl. Si se acuerdan, eso nos quedamos en el último estudio que vimos. Recordemos así de manera muy rápida que la división de este gran libro de Samuel responde a una cuestión de organización ahí en esta versión griega que es más bien la Septuaginta, que curiosamente nos permite cerrar en el primer libro todo el ciclo de Saúl como rey. Ya para este momento recuerden que también ya murió Samuel y ahora sí comienza el ascenso al gobierno de David como tal. Mientras Saúl y sus hijos, bueno, fueron allí asesinados en la batalla contra los filisteos, David también se encontraba en batalla. Si recordamos allí en esos momentos, él estaba peleando con los amalecitas. Una vez que los derrotó y que se fue a descansar a este lugar llamado Ziklag, allí es donde recibió la noticia. Y esta noticia lo agobió bastante, o sea, le pegó con todo enterarse tanto de que Saúl se había muerto como de que su mejor amigo Jonatán habían sido asesinados. El hombre que llegó del campamento, de hecho, le mintió a David. No sé si recuerdan allí que llega un personaje diciéndole que tenía la corona y que él era el que lo había matado. Llega mintiéndole a David diciendo que él había acabado con el sufrimiento de Saúl, lo había encontrado y entonces él, pues básicamente le enterró ahí la espada para ya acabar con su agonía, ¿no? El hombre se identificó a sí mismo como una malecita del campamento de Saúl, pero lo más probable, aquí por toda la cuestión que tienen varios comentaristas, lo más probable es que fuera alguien que se dedicaba o que vivía de robar pertenencias a los muertos que quedaban en los campos de batalla. O sea, básicamente era un convenenciero, ¿no? Ahí nada más andaba viendo, y una vez que ya pasaban las guerras y las batallas, era así como de, pues voy a darme una vuelta a ver qué hay por ahí. Imagínense esa escena. Imagínense vivir de eso, andar pasando nada más entre cuerpos ahí de muertos que habían quedado en el campo y a ver nada más qué era lo que rescatabas. Bueno, básicamente esto es muy probable a lo que se dedicaba este personaje. Cuando llega y le dice esto a David, podemos ver que claramente este hombre estaba mintiendo, debido a que lo encontramos con la corona de Saúl, algo que los filisteos no hubieran olvidado. O sea, cuando en el momento en el que ya había pasado todo eso y los filisteos recorrieran el campo, porque esa era una práctica muy común que se tenía en ese tiempo, una vez que terminaba, digámoslo así, la batalla, lo que hacían los vencedores era iban al campo donde habían quedado y se cercioraban de que en verdad se hubieran muerto todos. Entonces los que todavía estaban por allí vivos o medio respirando, así, pues los terminaban de matar. Y ellos mismos, si había algo de valor, algún botín, eso lo hemos visto mucho en las guerras que se nos han narrado en la Biblia, pues pasaban por el botín, si conquistaban una ciudad o algo así, ¿no? Pasaban por las pertenencias, por el oro, por la plata, por el ganado y todo eso. Eso se hacía y ya después se dejaba, pues básicamente a veces ahí los cuerpos de los demás, ¿no? Entonces, la corona de Saúl no era algo que los filisteos hubieran dejado allí a la intemperie nada más porque sí. Entonces David se percata de esta situación. El hombre mintió, le miente a David, esperando obtener alguna recompensa de haber matado al rival de David. Recuerden que gran parte del pueblo para ese momento sabía, o la mayoría del pueblo, e incluso de algunos extranjeros, sabían que Saúl quería matar a David. A todos estaban enterados ya de esto, de que Saúl se la traía directamente con David. Entonces, este personaje dice, ok, pues entonces David, Saúl es tu enemigo. De seguro, si yo voy y te digo que maté a tu enemigo, pues tú vas a estar feliz de esto, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, y así dicen en matemáticas, ¿no? Y el amigo de mi enemigo, y el enemigo de mi amigo, y el amigo de mi amigo. Este, entonces, este personaje básicamente está diciéndole, bueno, si Saúl era tu enemigo y te digo que lo maté, entonces muy probablemente vas a estar feliz de que yo maté a tu enemigo, ¿no? Pero, pues, básicamente juzgó mal a David.
¿no? Y juzgó mal el carácter de David. Si recordamos, lo platicamos la vez pasada, David le tenía muchísimo, muchísimo respeto a Saúl. Muchísimo. O sea, a pesar de que Saúl lo persiguió para matarlo y de que estuvo a punto de matarlo 2 veces con su lanza, de todos modos, David le tenía un respeto tremendo a Saúl como rey y como ungido de Dios. En este caso, si David lo hubiera recompensado, o si David hubiera recompensado a este personaje por matar al rey, habría sido tan culpable de la muerte de Saúl como la malecita en este caso. Pero en vez de eso, David ordenó que lo ejecutaran. Aquí vamos a iniciar con una discusión importante a lo largo de la vida de David, hermanos, y es que eh, conocemos que David es uno de los personajes más relevantes de la Biblia. Es uno de los personajes más importantes, más llamativos, más referenciados de la Biblia. Cuando Samuel regañó a Saúl, le dijo que el reino le sería quitado. No sé si recuerdan ese texto ahí en Primero de Samuel, cuando le dice, cuando va y le dice directamente a Samuel, ya Dios ya te quitó el reino. Allí en ese momento hace referencia a David, aunque todavía no lo ubicaba muy probablemente, ya lo había, ya, no es cierto, para ese momento todavía no lo conocía bien. Este, Antes de conocerlo, dijo que sería su sucesor, quien lo iba a suceder a Saúl, iba a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Si tienen ahí su Biblia, les voy a pedir por favor que vayan al primer libro de Samuel 13. Primer libro de Samuel 13 y nos vamos a ubicar en el versículo 14. Primero de Samuel 13 y nos vamos a ir al versículo 14. Y dice así: pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Esas son las últimas palabras que le dice en este momento Samuel a Saúl. Y más adelante, tengamos esto, el Señor está buscando un hombre conforme a su corazón. Más adelante, Pablo va a utilizar, de hecho, esta misma idea haciendo referencia a David. Hechos 13:22, si lo gustan buscar, si no, de todos modos se lo leo. Hechos 13:22 dice lo siguiente: tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. Otra vez, David es mencionado como un hombre conforme al corazón de Dios. Lo está diciendo en este momento Samuel, lo está diciendo muchos años después Pablo. Teniendo esto en cuenta, quiero que nos tomemos los estudios que vamos a tomar de aquí hasta que lleguemos a la muerte de David, para reflexionar por qué es nombrado. ¿Ustedes por qué creen que David es mencionado como un hombre conforme al corazón de Dios? Porque este primer acto que tiene ya, o uno de sus primeros actos que tiene ya a punto de ser justamente el rey, es mandar a matar a alguien. El estudio pasado, si recuerdan, lo vimos mintiendo directamente a un sacerdote. Llegó David para alimentar a sus soldados, le mintió a un sacerdote y esta mentira, lo platicamos en esta ocasión, esa mentira provocó que 80 sacerdotes murieran. Aquí Sabiendo, acaba, ¿mandé? perdón, digo, a sabiendas David que podía suceder, él simple y sencillamente llegó, pidió y fue atendido, pero nunca se imaginó lo que eso iba a ocasionar después. Exactamente. Entonces, dos de los actos relevantes de David
Ya pasaron uno como mentiroso para obtener un beneficio y ahora como un asesino. O sea, lo está mandando a matar a este personaje. Entonces, acabamos de leer esto y lo mandó a matar. O sea, nosotros leemos el texto y lo mandó a matar sin ningún remordimiento. De hecho, a la muerte que ordena para este personaje es bastante sádica, un poquito. La cuestión aquí es, otra vez, teniendo esto en cuenta, David como un mentiroso y como un asesino. Todavía vamos a ver un montón de la vida de David y un montón de errores en la vida de David. La pregunta que quiero que vayamos reflexionando, no se las voy a hacer ahorita para que me la contesten, quiero que la vayamos reflexionando, es ¿por qué David es mencionado como un hombre conforme al corazón de Dios si es hasta este momento, que todavía no entramos de lleno a su vida, hasta este momento es un mentiroso y es un asesino? Otra vez, no les estoy pidiendo que me la respondan ahorita. Vamos a ver todavía mucho de su vida, pero en verdad, reflexionemos mucho sobre esta pregunta. ¿Por qué David es mencionado como un hombre conforme al corazón de Dios? Vamos a leer muchos de sus pensamientos. De hecho, ya los leímos en los Salmos, muchos de sus pensamientos. Vamos a estudiar su historia en varios libros, de hecho, de la Biblia. Y posteriormente analizaremos lo que se habla de él también en el futuro, como lo que vimos ahorita de Pablo. Eso para cerrar este momento. Después de que ya se entera de que manda a matar a este personaje y todo, llega el punto donde escribe este salmo: componer lamentos y elegías por líderes caídos, como en este caso Saúl y Jonatán o Jonatán, eh, era una práctica común en el antiguo cercano oriente. Aquí, en este primer capítulo, David escribió una canción en memoria del rey Saúl y de Jonatán, su mejor amigo. Saúl le causó muchísimos problemas a David mientras vivió. Sin embargo, David compuso esta canción en memoria de él, no enfocándose en lo malo, no enfocándose en su rencor, sino enfocándose en todas las cosas buenas de Saúl y de Jonatán. Yo no sé si les pasó cuando leyeron este canto, este lamento que escribe David en memoria de Saúl, y de pronto pareciera, o sea, si yo fuera amigo de David o conocido de David y lo escucho decir esas cosas después de todo lo que le hizo, es como, ¿es neta David? O sea, el cuate te quiso matar no sé cuántas veces, te estuvo persiguiendo y tal, tal, tal. ¿Es en verdad que escribes palabras tan bonitas por esta persona? De Jonatán te lo creo. No, de Jonatán, pues ya tenías esta relación tan profunda con él y todo eso, ¿no? De él te creería que escribas palabras bonitas. Pero de Saúl, ¿de veras? Esto nos muestra otra vez otro aspecto del carácter de David. Nos muestra también lo que había en el corazón de David y lo que les comentaba al inicio, este respeto que tenía por Saúl como tal. Entonces, David compone esta canción en memoria de estos dos personajes, de Saúl y de Jonatán, no enfocándose en lo malo, no enfocándose en su rencor, sino en las cosas buenas que habían hecho ambos. Seguramente David debió sentir una mezcla de emociones al considerar el futuro que viene, porque ya murió Saúl y él sabe que va a ser el rey de Israel. Él fue ungido por Samuel para ser el rey de Israel. Pero en este momento, imagínense la cantidad de emociones que está experimentando David. David, para este punto, viene de haber estado con el ejército filisteo durante un tiempo porque se fue a esconder. Recordemos que se fue a esconder con los filisteos de que lo estaba persiguiendo Saúl. Viene de enterarse de que su rey se acaba de morir, de que su mejor amigo se acaba de morir, pero aparte de que ya le toca a él gobernar. Entonces, imagínense la cantidad de emociones que David está sintiendo en este momento. Es evidente que de alguna manera, pues se sintió tranquilo ya de liberarse de las constantes amenazas de Saúl. Sabía que ya no se tenía que estar escondiendo de él, pero ahora todas las responsabilidades van a ser de él. Aparte, como les comentaba, su mejor amigo acaba de morir. El relato de los primeros años del gobierno de David comienza con él buscando la dirección de Dios. Ahí el segundo libro de Samuel, el primer versículo del segundo capítulo, segundo de Samuel 2:1, dice lo siguiente: pasado algún tiempo,
David consultó al Señor. Y esto ténganlo presente para la respuesta que van a tener de por qué David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Tengan muy presente este texto. David consultó al Señor. Este es uno de los muchos rasgos que hacen de David un líder tan especial para el pueblo de Dios. Cuando sube a Hebrón junto a su familia y a sus hombres, allí la tribu de Judá, que ya sabía que David había sido ungido como rey por Samuel, allí lo ungen también, dándole el segundo reconocimiento público. El primero, recordemos que ya lo había hecho Samuel, y ahora aquí le están dando este reconocimiento público como rey. Pero este es el primero que le hacen a nivel, si quieren verlo así, nacional, al menos como tribu, ¿no? Porque tal vez todas las demás tribus todavía no lo estaban reconociendo como rey. Aquí solamente lo estaba reconociendo la tribu de Judá. Pero es este primer reconocimiento ya global que se le está haciendo. David recibe el mensaje por parte de los habitantes de Jabes, de Galaad, que habían dado sepultura a Saúl, reconociendo su reinado, a lo cual David está muy agradecido. Cuando escucha esta noticia de que por fin se le dio sepultura, una sepultura digna a Saúl, David está muy agradecido por lo que están haciendo. Otra vez, recordemos el gran respeto que David tenía por Saúl. Y a partir del versículo 8 de este segundo capítulo, tenemos un nuevo evento que también va a marcar la historia del pueblo de Israel y una de las mayores problemáticas en el futuro. Si bien aquí todavía no se va a dividir el reino, eso va a pasar hasta muchos años después de la muerte de Salomón. Aquí ya se empiezan a sentar las bases de lo que va a ser una guerra civil entre las dos facciones. La tribu de Judá que en este momento está reinando David, que lo acaban de ungir otra vez como rey de la tribu de Judá, y la tribu de Israel, que en este momento está reinando Isboset. Lo dice la NBI lo marca como Isboset, otras traducciones lo marcan como Ishboset. Isboset sube al trono gracias a que Abner, el primo de Saúl y quien era el jefe de su ejército, lo nombró como rey para preservar la línea de Saúl, pero sobre todo lo pone como rey para que sea una oposición de David. Recordemos que en este punto las tribus están relativamente juntas, si lo queremos ver así. Después de todo el periodo de los jueces, donde muchos ya se habían instalado, donde muchos ya habían llegado, muchos no habían conquistado completamente las tierras que tenían, pero las tribus al menos ya estaban relativamente instaladas en las tierras que se supone que les tocaban, pero no había una armonía como tal, no existía una armonía como reino. Cuando llega Saúl, se empieza a querer establecer esa armonía porque ahora sí los israelitas tienen un rey. Pero en este punto, aquí lo que tenemos en este momento es algo que empieza a quebrar un poquito la relación. Aquí se va a empezar a ver una división que más adelante les digo, vamos a explorar un poquito más. Entonces tengamos bien presente esto. David en Judá, Isboset en todas las demás tribus de Israel. Isboset como rey de todas las demás tribus de Israel. Esto va a generar una pequeña guerra civil, no ni tan pequeña porque duró más o menos 2 años, pero una guerra civil que va a tener peleando a Judá y a todas las demás tribus, que eran llamadas Israel como tal, ¿vale? Tengámoslo así presente. A David no le interesa mucho entrar en conflicto con Isboset. Si bien sí va y defiende y tienen esta guerra por 2 años, en realidad a David no le interesaba el conflicto como tal. Sí se va a defender, o sea, sí se va a defender, pero no le interesa estar peleando. Entonces, defiende las fronteras y este conflicto, esta pequeña guerra es el germen de lo que va a venir un poco después. Y aquí se lleva una batalla de héroes como la que vimos ahí en Goliat, pero una batalla bastante curiosa, porque aquí se seleccionan a 12 guerreros por bando. Cuando vimos la historia de Goliat, era nada más uno, era Goliat y tenía que ser contra otro. En este momento son 12 contra 12.
y de manera bien, no sé si lo quieren ver así, bien curiosa o bien rara, los 24 se mueren. Los 24 se clavan sus espadas y se mueren los 24 allí en el momento. Y dejan una situación donde, ok, pues entonces tus 12 y mis 12 se murieron, ok, entonces ¿qué hacemos? Pues entonces siempre tenemos que ir a batalla con todo el ejército. Y entonces empieza la batalla entre el ejército otra vez de Judá, el ejército que traía David con sus hombres y el ejército de Israel. Y aquí viene un asesinato que también va a marcar un poquito las siguientes acciones, que es el asesinato de Asael. Asael a manos de Abner. Asael va persiguiendo a Abner, el primo de Saúl, el que puso a Isboset como rey. Va persiguiendo Asael va persiguiendo a Abner y en varias ocasiones le dice, ya déjame, y Asael no lo suelta y lo sigue persiguiendo. Y Abner le vuelve a decir, ya déjame porque no te quiero hacer nada, en verdad, nomás me vas a causar problemas. Y ahí va Asael y lo sigue persiguiendo y lo quiere matar. Y otra vez voltea a Abner y le dice, oye, espérate ya, déjame porque en verdad no te quiero hacer nada, en verdad no te quiero hacer nada. Al final, Abner termina matando a Asael. Y cuando el hermano de Asael, Joab, tengan ese nombre presente, busca venganza, porque va a buscar venganza, se van a desencadenar otras cuestiones. Pero esta guerra termina cuando el ejército de David vence a los israelitas, en este caso a los israelitas del norte. Recuerdan que Judá, la tribu de Judá estaba en el sur como tal. Y los israelitas pues eran todas las demás tribus, que ahorita les voy a enseñar unos mapas para que veamos un poquito cómo está esta división. Pero ahorita llegaremos a él. El capítulo 3 parece que no avanzamos mucho, pero ahorita vamos a avanzar bien rápido. El capítulo 3 abre con estamos todavía en el segundo libro de Samuel, otra vez, el capítulo 3 abre con una aseveración intensa, pero que es el parteaguas de la historia futura. Dice lo siguiente, la guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que el de Saúl se iba debilitando. Posteriormente tenemos nuevamente la discusión sobre David. Tenemos otra vez esta discusión sobre David. Uno de sus mayores problemas fue su poligamia, la cantidad de esposas que tuvo David. En los 4 versículos que tenemos allí del capítulo 3, un poquito más adelante de que se nos menciona esto, nos hacen mención de que tuvo 6 hijos con 6 mujeres diferentes. Otra vez, David, el que es mencionado como un hombre conforme al corazón de Dios, en este momento, aquí en Hebrón, tiene 6 hijos con 6 mujeres diferentes. Y aquí les quiero preguntar, no es la misma que les hice hace rato, no es la misma de por qué, pero esta pregunta sí quisiera que me la respondieran ahorita. Teniendo esto que sabemos de David, asesino, mujeriego y mentiroso, ¿ustedes por qué creen que la Biblia haga mención de que David es uno de los personajes más importantes de la Biblia? ¿Ustedes por qué creen que siendo un personaje así, sea tan importante para la Biblia? Hasta lo que hemos leído hasta ahorita. Porque si nosotros pensamos tal vez en en personajes de la Biblia, sabemos que muchos se equivocaban y que tenían un montón de problemas, pero cuando pensamos en personajes de la Biblia a los cuales queremos seguir, pues al menos queremos pensar en las cosas buenas que hacían y queremos enfocarnos en sus cualidades y en lo bonito. Pero aquí el segundo libro de Samuel nos está dejando ver a David, tal vez no como el personaje más bonito de la Biblia. Entonces, ¿ustedes por qué creen que David se ha mencionado como uno de los personajes más importantes de este libro? Manolo. Bueno, yo creo que porque David no dejaba de ser un humano con todos los errores y defectos que tenemos, pero él siempre consultaba al Señor para ver qué hacer y de acuerdo a lo que el Señor le decía es como él actuaba.
Ok, entonces tenemos esta característica. Tenemos varias cosas malas, si lo queremos ver así, de David, pero tenemos una cosa que resalta mucho y es que se acercaba a Dios. Tenemos algo allí que pareciera que está inclinando la balanza o al menos que la está nivelando. Yo pienso otra cosa. A ver, hermana Fabiola. Efectivamente, como dice el hermano, lo dice precisamente en la Biblia, él consultaba siempre a Dios, pero me estoy refiriendo o se está refiriendo casi siempre para las guerras. Para eso consultaba. ¿Debo ir a atacar a fulano? ¿Debo hacer esto? Siempre en peleas y guerras. Nada de, ¿puedo tener unas 20 mujeres? Esas cosas nunca le han parecido a Dios, no digamos de 20, no digamos de 6. El Señor es derecho con David y con toda su creación. No hay favoritismos en ese aspecto. Yo siempre he pensado que efectivamente, no me acuerdo ahorita de que le haya consultado, ¿puedo tomar por esposa a la esposa de Nadal? Porque me fue a llevar lo que yo le pedía para mí. Voy a preguntarle a Dios eso. Él tomó decisiones en el momento preciso. Sí, cierto, en guerras, pero no en actitudes. Tan es así que luego vienen los castigos, que no me voy a adelantar, sino yo quise opinar solamente en eso, porque creemos que Dios, David es y fue y será una persona especial para Dios, pero todavía no hemos avanzado en su vida. Y ahí surgen muchas cosas que usted y el pastor Alfredo nos dirán, es por esto, para que no les quede duda, es por esto. Sí, ya llegaremos justamente a ese punto, pero algo bien importante que estamos descubriendo, y ahorita lo vamos a ver justamente cuando lleguemos al libro de Crónicas y hablemos un poco del contexto del libro de Crónicas, justamente. Pero aquí Samuel nos está dejando ver a David como la persona que es. O sea, no Samuel, porque para este momento Samuel ya murió, ¿no? Pero el autor del libro de Samuel, en este caso el compilador, el que se dedicó a escribir esta parte de la vida de David, este, nos está dejando ver a David en todo su esplendor. O sea, aquí el autor no nos está escondiendo de decirnos, no, es que David fue el personaje más maravilloso del mundo. Sí es un personajazo, David. O sea, en verdad es un personajazo. Ajá. Pero vamos conociéndolo y vamos desmarañando, si quieren verlo así, la vida de uno de estos personajes que es tan relevante para para la Biblia, porque vamos a encontrar un par de cosas que justamente eso, como nos dice la hermana Fabiola, vamos a llegar al punto de entender por qué, de poder responder esa pregunta que les hice al principio, ¿por qué David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios? Pero sí es muy importante, y eso es muy importante, hermanos, y eso sí quiero que lo tengamos no solamente con David, porque lo hemos visto con otros personajes y lo vamos a ver con otros personajes de la Biblia, que nos los muestran como fueron. A veces tenemos una idea de ciertos personajes como si los tuviéramos allá arriba, como los más puros, inmaculados, así de la vida, pero cuando leemos sus historias y leemos de pronto todas estas cosas así como de, ¿es cierto, David? O sea, ¿de veras? ¿No? Y vamos descubriendo el por qué.
o sea, el porqué de todas estas cosas. Avanzamos un poquito más, hermanos, porque justamente aquí estos 6 hijos y estas 6 mujeres que tuvo aquí David son solamente los que le nacieron en Hebrón. Sí, claro. David tuvo más hijos y tuvo más mujeres. La poligamia era una práctica socialmente aceptada en esa época, en la época de David. Tener muchas esposas o tener varias esposas era algo bastante común y bastante aceptado como sociedad, pero sobre todo era bastante aceptado con los reyes. Sin embargo, Dios había sido muy claro cuando dijo a través de Moisés, allí en Deuteronomio 17:17, que ya lo leímos, dijo, el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, tampoco acumulará enormes cantidades de plata y de oro. Bueno, parece que este texto nos está adelantando la vida de David como tal, y nos está adelantando después la vida de su hijo y la vida de muchos personajes, no muchos, pero al menos sí de varios personajes en la Biblia. Igual, hasta el día de hoy. Sí, pareciera que sí. La historia de Abner, el personaje que leímos ahorita, perdón, es compleja, porque Abner sirvió gran parte de su vida a Saúl. Pero conforme el reino de David fue creciendo y el de Saúl debilitándose, como lo vimos ahorita, el cambio de poder iba a ser inminente. Y por eso los problemas empiezan a crecer con Isboset, al grado de culpar a Abner de acostarse con Rispa. Aquí tienen este pleito, Isboset, porque le echa la culpa a Abner de que se acostó con Rispa, una de las concubinas de Saúl. En esas épocas, cuando el rey, en este caso, moría, sus esposas y sus concubinas pasaban a ser del siguiente rey. De hecho, una de las cosas que situaban al nuevo rey, al que conquistaba o al que entraba en poder, era que tomaba a las esposas y a las concubinas del anterior rey para ser ahora sus esposas y sus concubinas. Eso era una práctica muy común de esa época. Y en este caso pasarían a ser de su hijo. Sin embargo, Isboset no había tomado a las mujeres de su padre. De hecho, algo que nos menciona es que no había tomado a las mujeres de su padre. De hecho, varias de ellas, en este caso de las mujeres de Saúl, estaban casadas o ya se habían casado con otros hombres o simplemente vivían en otros lados ya, aunque todavía eran consideradas las concubinas del rey. En el caso de Rispa, Isboset está haciendo una acusación grave sobre Abner. Esto le merecería la muerte. Por eso la molestia de Abner sobre esta acusación, a tal grado fue su molestia que prefirió irse con David, rompió toda relación con Isboset, a pesar de haber sido leal a Saúl, a pesar de haber sido leal a la familia. Es tan grave la acusación que le está haciendo aquí Isboset que decide romper completamente su relación con el hijo de Saúl y se va con David. Entiende Abner que el reinado de Isboset ya está completamente en decadencia y que va a llegar el momento del cambio. Pero este movimiento, hacer esto, no le va a traer nada bueno a Abner, ya que cuando Joab, recuerden, el hermano de Asael, al que había matado unos capítulos antes, cuando Joab se entera de que Abner había estado con David, fue a buscarlo para asesinarlo. David no supo de esto hasta mucho tiempo después, y su movimiento fue hacerle saber a todos que él no era responsable de ese asesinato, resaltando el hecho de que Joab lo había hecho como venganza por su hermano y lo culpa directamente a él y a su familia, y emite una profecía sobre ellos. De igual manera, David compone un lamento en honor a Abner, ya que lo conocía desde su juventud. Otra vez, Abner era el jefe militar de Saúl. Entonces, cuando David llega allá con los filisteos a darle de comer a sus hermanos y se encuentra que Goliat está gritando y diciendo de todas esas cosas, Abner ahí era el jefe del ejército de Saúl. O sea, David conocía a Abner desde muy pequeño. Entonces también, considerando el respeto que tenía Saúl, también le compone un lamento. Y en esta sección vemos un pasaje muy interesante cuando David se está lamentando. El versículo 36 todavía de este capítulo dice lo siguiente: la gente prestó atención y a todos les pareció bien. En realidad,
todo lo que hacía el rey, o sea, todo lo que hacía David, les agradaba. O sea, el pueblo estaba feliz con David. Lo que David hiciera, el pueblo lo aceptaba. Lo que David hiciera, el pueblo estaba feliz con lo que hacía. Y esta sección cierra con el asesinato de Isboset a manos de Baná y de Recab. Esta fue una situación similar al mensajero que dijo a David que había asesinado a Saúl, solo que en este caso sí fue verdad que ellos dos asesinaron a Isboset. Cuando David se entera de esto, otra vez, en vez de felicitarlos por asesinar a su enemigo, David reconoce lo terrible que han hecho y muestra nuevamente el respeto que sentía por Saúl y por su linaje. David sabía que asesinar a Saúl en su momento y ahora a su hijo no era la manera adecuada de ascender al reino de todo Israel. Sin embargo, los demás no lo entendían así. David sabía que no tenía que matar a Saúl. David sabía que no tenía que matar en este caso, a su hijo. David sabía que el reino se lo iban a dar, que Dios se lo había otorgado y que no tenía que hacer nada de eso, que a su debido momento Dios se lo iba a otorgar. Pero los demás seguían en esta cultura de tengo que matar a los descendientes, tengo que matar a tu enemigo para que tú puedas subir como rey. Y esa es una cultura que de pronto, tal vez no con asesinatos, pero todavía se tiene muy. Tengo que acabar con el otro para que tú puedas estar bien. Tengo que ir y desmoronar al otro para que tú puedas estar bien o para que tú puedas ascender. Entonces David toma una de las decisiones más crueles y más crudas de su vida. Manda a asesinar a Baná y a Recab y expone sus cuerpos de una manera terrible en Hebrón, como ejemplo de su mano fuerte para gobernar y de su capacidad para proteger a su pueblo, así como para tomar decisiones duras y complejas. En ese tiempo antiguo, esta práctica estaba justificada por las mismas palabras del Señor. Génesis 9:6, si tienen ahí su Biblia, Génesis 9:6 dice lo siguiente: si alguien derrama, estas son palabras de Dios directamente, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Estas palabras las leímos después de que Noé sale del arca y de que Dios hace la promesa de que no iba a volver a acabar con la humanidad a través de una inundación. Y estas son parte de las palabras que Dios dice en ese momento. Esto quiere decir, porque son palabras muy fuertes, ¿esto quiere decir que Dios justificaba el asesinato? No, al contrario. Estas palabras nos dejan ver que la vida del ser humano es tan, pero tan sagrada que la humanidad tenía que comprender que nadie podía tomar la vida de otra persona solamente porque sí. Habría consecuencias si un hombre asesinaba a otra persona. Habría consecuencias. Pero como en gran parte de las cosas que hemos estudiado hasta este punto, el pecado pervirtió la concepción inicial de Dios. Y entonces, debido al pecado, la humanidad empieza a justificar sus actos atroces. Los primeros versículos del capítulo 5 están a la par de Primero de Crónicas 11 del 1 al 3. Y a partir de aquí nos vamos a encontrar ya, porque ya estamos en el capítulo 5 de Samuel y vamos a leer por ahí Primero de Crónicas 11, los primeros 3 versículos. A partir de aquí vamos a llevar ya una lectura prácticamente así a la par de Samuel, del segundo libro de Samuel y del primer libro de Crónicas. Y aquí nos mencionan cómo David ya es ungido, ahora sí, ungido rey de Israel, de todo Israel, para que por fin el reino pueda unificarse, para que por fin todo el reino pueda ser un reino. Y aquí hay algo importante a resaltar, hermanos, y es el hecho de que todas las tribus de Israel se juntaron para esta ocasión. En este momento vemos que todas las tribus se juntaron. No estamos hablando de que se juntó toda la población, como le veíamos antes allá con el pueblo cuando iba marchando por el desierto, antes de que se separaran. No, no estamos hablando de que toda la población del reino se juntó. Estamos hablando de que al menos los líderes o los representantes de cada una de las tribus habían hecho acto de presencia, pues al menos protocolaria, para un evento de este tipo. Y es así como David
por fin asciende al trono de Israel a los 30 años. Tengamos eso bien presente. David sube a ser el rey de Israel a los 30 años. Primero empezó en Judá, recuerden, gobierna en Judá 2 años y ahora sí entra a Jerusalén. Ahorita vamos a ver esa parte. Entra a Jerusalén y a partir de aquí empieza a gobernar por fin todo Israel. Y vamos a entrar rápido, mis hermanos, al primer libro de Crónicas, porque ahorita nos saltamos básicamente 10 capítulos del primer libro de Crónicas cuando leímos esta parte de que David asciende. El primer libro de Crónicas, hermanos, es un libro bien llamativo. Otra vez, a Crónicas le pasa lo mismo que le pasó a Samuel. Las dos partes formaban un solo libro en la Biblia hebrea. De hecho, el nombre que tenía el libro de Crónicas como tal, traducido al español, bueno, del hebreo al español, quería decir palabras de los días. Eso significaba el libro de Crónicas en su palabra en hebreo, palabras de los días. Después los judíos, cuando lo tradujeron al griego en la Septuaginta, lo titularon con un nombre bastante raro, Paralipómenos, se llamaba el libro de Crónicas. Paralipómenos, que significa omitido o dejado aparte. Este era el nombre que tenía el libro de Crónicas en la Septuaginta. Después, este escritor, igual judío, Jerónimo, llamó a este libro Crónica de toda la historia divina. Así se llamó por un periodo de tiempo este libro, Crónica de toda la historia divina. Y finalmente Lutero, cuando hizo su traducción del latín, tomó parte de este título de Jerónimo y al final le dejó solamente el libro de Crónicas. Y así es como tenemos dividido el libro de Crónicas justamente en primero y segundo libro de Crónicas. Y que nos quedó ahora a nosotros, así como lo tenemos, libro de Crónicas. Su escritura, la escritura de este libro de Crónicas, se le atribuye principalmente a Esdras, este personaje que vamos a ver más adelante en nuestra historia. Aunque más que una escritura del libro de Crónicas, en realidad deberíamos decir que fue una recopilación. El libro de Crónicas, o los dos libros de Crónicas que tenemos, son más que nada una recopilación de historias y de datos. El libro de Crónicas como tal es un compendio de relatos extraídos de otras fuentes. Y eso lo vamos a ver muy claro en el libro de las Crónicas cuando dice, y lo que sigue del reinado de tal lo tenemos en el libro de los reyes de tal, tal, tal. O el libro de tal lo tenemos en el libro de las crónicas de tal, tal, tal. O esta otra parte la tenemos en el libro de tal, 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 tal. Eso aparece mucho en este libro de Crónicas, lo vamos a ver muchísimo. ¿Por qué? Porque este libro de Crónicas es de hecho eso, es un compendio de historias que el autor fue sacando de otras fuentes con un propósito muy claro, que Dios estableció el reino de David en cumplimiento a la promesa que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan de esa promesa? ¿Se acuerdan de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que su descendencia estaría en esa tierra y que sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar y que a través de él vendría la salvación y sería bendición para el mundo? Esa promesa está siendo cumplida a través de David y vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar a ese momento en el texto. Pero ese es el propósito del libro de Crónicas, establecer que Dios dejó el reino de David en cumplimiento a la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este libro, como tal, fue recopilado después de que el pueblo regresó del exilio. Vamos a llegar ya más adelante a esa historia del exilio. Ya hemos hablado un poquito acerca de eso, pero vamos a llegar a ese momento del exilio. Pues, para los que ya hemos leído las historias en Esdras y en Nehemías, sabemos un poquito qué es lo que pasa aquí cuando el pueblo regresa a Jerusalén después de haber estado en Babilonia durante mucho tiempo y empiezan a reconstruir las murallas. En ese periodo fue escrito este libro de Crónicas, justamente. Pero este libro está enfocado en brindar ánimo,
El libro de Crónicas fue recopilado para brindar ánimo a todos los que están trabajando en esta reconstrucción. Todos vienen desanimados después de haber estado años y años desterrados de su tierra. Regresan a Jerusalén para encontrarse una ciudad desolada, destruida. Llegan a la que era su ciudad y la ven destruida completamente. Entonces están desanimados. Y el autor de este libro, el recopilador de este libro, lo hace para animarlos, para que recobren fuerzas, para que recobren todas estas ganas y este deseo de querer reconstruir esta ciudad. Por eso el cronista describe el reino de David como un reino fundado en la verdadera adoración a Dios. El pueblo debe recordar esto. Por eso este libro se centra tanto en las glorias del reino de David, su conquista de Jerusalén, sus valientes soldados, sus victorias sobre los filisteos, su celebración cuando trae el arca a Jerusalén, historia que ahorita vamos a llegar. Se centra el libro de Crónicas en todas estas victorias. De hecho, nos vamos a dar cuenta que el libro de Crónicas, los dos, bueno, sí, el libro de Crónicas hasta donde narra la historia de David, en ningún momento narra, afuera por ahí de ciertos detalles, pero casi no narra cuestiones donde David se haya equivocado. Los errores de David, como sí lo estamos viendo en Samuel. El libro de Crónicas se centra mucho en esto, en las victorias. Y sí, existen algunas variaciones en el texto respecto a los libros de Samuel y de Reyes, con lo que vemos en Crónicas. Y estos están subsanados principalmente por el propósito del libro, otra vez, ya que Esdras buscó enfatizar ciertas cosas a diferencia de los autores del libro de Samuel y del libro de los Reyes. Si bien, como hemos leído hasta este momento, el autor del libro de Samuel nos cuenta la vida de David como una biografía objetiva, pero sobre todo realista, que no pasa en ningún momento por alto las fallas y los pecados de David. El libro de Crónicas omite muchas de estas historias que revelaban la debilidad de David. Estas no se omitieron para dar una falsa impresión de David o de su carácter, ni nada por el estilo, sino porque los libros de Samuel ya están diciendo todas esas cosas de David. O sea, Samuel o los autores en este caso no Samuel como autor, sino los autores del libro de Samuel ya dijeron todo lo que pasó en la vida de David, ya lo mencionaron tal y como es, las cosas buenas y las cosas malas. El punto del libro de Crónicas, otra vez, es que era inspirar a este remanente de israelitas que están regresando para seguir los pasos espirituales de David. Y ahí ténganlo, otra anotación para la respuesta del corazón, de que David conforme al corazón de Dios. El libro de Crónicas se escribió para inspirar al remanente de Israel a seguir los pasos espirituales de David, resaltándolos para que el pueblo recordara lo que era tener una vida de adoración y una vida de comunión con Dios. A través del pacto con David, el reino encarna la promesa del futuro reino, cuyo soberano y rey es el gran hijo de David, Jesús. Por eso el libro comienza con las genealogías. Es por eso que el libro de Crónicas empieza con estas genealogías. Los primeros 9 capítulos están llenos de pura genealogía. Y yo no sé si a ustedes se les hizo pesado leer estos primeros 9 capítulos del primer libro de Crónicas, porque es y el hijo de tal, y el hijo de tal, y el hijo de tal, y de 9 capítulos de pura genealogía. Si no nos habíamos ahí cansado con las genealogías que de pronto aparecían en Génesis y en números y todo eso, bueno, 9 capítulos así de trancazo de pura genealogía, básicamente desde los hijos de Noé, casi, hasta este punto. Entonces, ¿por qué eso? Nuevamente, necesitamos establecer, el autor, el compilador del libro de Crónicas, necesita establecer que a través del linaje de David va a venir un Salvador. Y eso debe animar al pueblo de Israel. Ellos vienen de un tiempo de estar totalmente alejados de su tierra. Leer, que ellos pudieran leer en este libro de dónde venía su ascendencia,
de dónde venían ellos como personas, era algo increíble. Imagínate que tú tuvieras acceso ahorita a todo tu árbol genealógico. Y no solo porque, creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, normalmente tenemos por ahí ubicado los nombres, bueno, de nuestros padres, de nuestros tíos, por ahí de nuestros abuelos, los que los llegaron a conocer, por ahí quienes llegaron a conocer a sus bisabuelos medio ubican uno tal vez o dos nombres, porque ya son 8 bisabuelos. Este, por ahí tal vez conozcas uno o dos, no lo sé, pero ya más arriba es bien difícil que ubiques. Imagínate este pueblo que está regresando de un exilio y que tenga acceso a toda su ascendencia, a todo su árbol genealógico, de dónde venían, de quién eran hijos, quiénes habían sido sus abuelos, quiénes habían sido sus bisabuelos, la historia de tu familia. Yo, por ejemplo, una vez le contaba a Olga que yo tengo información de que mi abuelo materno, la ascendencia de mi abuelo materno, es de los Países Bajos, de holandeses. Mi abuelo es moreno, pero tiene ojo muy claro. Su ojo es muy claro y es alto. Entonces, me acuerdo que una vez cuando estábamos hablando justamente de eso, no, me habían comentado de que la ascendencia de mi abuelo era de Países Bajos, o sea que ellos venían de Europa, de las Europas, pero en concreto de Holanda y de toda esta zona, y un poquito del norte. Y a mí se me hizo bien interesante, pero no tengo absolutamente nada de información de eso. Me gustaría conocerlo, estaría bien padre, imagínate. Imagínate saber quién fue tu tatarabuelo, por decir cualquier cosa. Que pudieras trazar hasta dónde llega tu línea, que pudieras trazar hasta dónde llega tu ascendencia. Era algo maravilloso. Y tal vez para nosotros puede ser bien tedioso leer estos nuevos capítulos de genealogías. Pero cuando las vuelvas a leer, recuerda esto. Dios trazó su obra a través de la historia de cada uno de estos personajes que están mencionados aquí. Hoy en día tú y yo somos poseedores de una verdad tremenda, gracias a que la obra de Dios se cumplió en la vida de cada uno de esos personajes. Solo conocemos sus nombres, no conocemos de mucho, de la gran mayoría de ellos no conocemos absolutamente nada. Solamente que fue el hijo de no sé quién y que fue el hijo de no sé quién y que fue el hijo de no sé quién. Es lo único que sabemos de él. Pero algo sí sabemos. Dios trazó todo ese camino para que hoy tú y yo podamos ser salvos gracias a la obra redentora de Jesús, quien nació de ese pueblo que está ahí descrito, del linaje de David. Y hemos hablado mucho justamente acerca de la importancia de las genealogías con los israelitas, y este momento no es la excepción. Por eso ya llegamos al capítulo 10 de Crónicas, que nos recuerda otra vez la muerte de Saúl, un evento que ya estudiamos anteriormente. Y el capítulo 11 nos ubica justo donde dejamos nuestra lectura ahí en el segundo libro de Samuel, con David siendo proclamado como el rey de Israel y la posterior conquista de Jerusalén. Pero la pregunta aquí que sale y que ya nada más vamos a terminar de cerrar con todo esto, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué escogieron Jerusalén? ¿Por qué David escogió Jerusalén? Porque recuerden, él estaba en Hebrón, un poquito más al sur, en la tribu de Judá. ¿Por qué escoge Jerusalén? ¿Qué tiene de especial Jerusalén? Bueno, rapidísimo así. Esta es una ciudad que ya existía desde los tiempos de Abraham. De hecho, existe desde todavía más antes, pero allí con Abraham vamos a ver las primeras menciones de esta ciudad, que era conocida como Salem o Salem, dependiendo de la versión. Pregunta así de rápido. ¿Alguien recuerda dónde se menciona esta ciudad de Salem? Cuando sí la vimos, y la vimos en uno de los primeros estudios allá que vimos, y mencionamos justamente que esa iba a ser la ciudad de Jerusalén. Pero ¿recuerdan a qué personaje importante vimos en esa ciudad?
al rey de Salem, ¿no? Sí, ¿y cómo se llamaba? No, lo de Melquisedec. Ese mero Melquisedec, este personaje que sale a recibir a Abraham después de su victoria y al cual Abraham le da le da le da su diezmo de esta victoria que había tenido. Después de que es conocida como Salem, esta misma ciudad, o Salem, es conocida ahora como Jebús y es la ciudad de los jebuseos, una tribu que hemos escuchado, o una ciudad, un pueblo que hemos escuchado ya muchas veces. Génesis 14:18 justamente lo leímos. Decía, y Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Posteriormente, en Génesis 15, luego ya tenemos que, ya no nos la mencionan como Salem, ahí ya nos la mencionan como los jebuseos. Dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, Génesis 15:18 al 20, le dijo, a tus descendientes daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereceos y los jebuseos. Pero hay algo en concreto. David, perdón, residía en Hebrón, una ciudad que estaba al sur. Y desde allí va a ser muy complicado que pudiera gobernar todo un reino. Por lo que Jebús o Jerusalén, una ciudad un poquito más al centro, no, tampoco creo que está súper lejísimos, o sea, pero sí está un poquito más al centro, iba a ser una nación, iba a ser un lugar ideal para que él pudiera establecer su reino. Pero hay algo más importante que ahorita vamos a ver justamente y por qué era tan relevante esta ciudad. Aparte, justamente su ubicación ayudaba mucho. Esta ciudad tenía defensas naturales, ya que se encuentra en una colina y está rodeada en tres lados por valles profundos, teniendo a la ciudad en lo alto. ¿Recuerdan estos salmos que hemos leído que hablan acerca de la ciudad de David en lo alto, la ciudad de David frente a las montañas y el valle de Hebrón y el valle de no sé qué que rodean a la ciudad de David? Bueno, esto tiene que ver con esto justamente. Era un lugar estratégico para la guerra. Esto era esencial para poder defender la ciudad. Aparte, ninguna tribu había conquistado esta ciudad. Ninguna tribu había conquistado la tierra de Jebús. De hecho, en cuanto a la distribución, este lugar pertenecía a la tribu de Benjamín, pero nunca pudieron conquistarla los benjaminitas. Y también por ahí intentaron los de Judá, intentaron conquistar esta ciudad, pero tampoco pudieron conquistarla. Entonces, era una ciudad que no había sido conquistada por los israelitas. Entonces, que David estableciera allí su reino o la capital de su reino iba a ser súper importante. De esta manera, y David ideó un plan para convertirla en su propia posesión, no nada más en su capital, sino iba a ser su posesión, y por eso la llamó la ciudad de David. Y aquí quiero mostrarles algo, justamente, un par de mapas, y les voy a enseñar unos videos padrísimos. Entonces, primero, este mapa. Este es el mapa del territorio de los israelitas. Nos menciona justamente la distribución, el mapa de la derecha nos menciona la distribución de las tribus. Y si se dan cuenta, aquí, voy a hacer grande esta parte de acá. ¡Ay! En este mapa de la derecha, aquí está Hebrón. Aquí era donde estaba David. Y aquí está Jerusalén o Jebús. Esta ciudad pertenecía a la tribu de Benjamín, pero como les decía, no había sido conquistada. Aquí arribita estaba Silo, un lugar que ya vimos allá en la historia de Samuel, justamente. Aquí está Jericó, la primera ciudad conquistada, aquí es donde se había establecido, Monte Nebo, donde murió Moisés, pues para que nos vayamos ubicando. Bueno, este es el mar Muerto, que también ya vimos en varios mapas.
¿Por qué es importante este mapa como tal? Porque justamente quiero que vayamos viendo la distribución de estas ciudades, que nos vayamos ubicando dónde es que está situado Jerusalén en este mapa de aquí de la izquierda. Es muy importante porque Jerusalén está rodeada también de bastantes ciudades. A diferencia de Abraham, que estaba un poco más alejada y más sola, digámoslo así, Jerusalén está en medio de una red de comerciantes. De hecho, no sé si se acuerdan en la lectura, vemos que cuando se establece David, el rey de Tiro le manda regalos para que le manda madera y le manda cosas. Tiro está hasta acá arriba. Y aquí está Jerusalén. ¿Cómo es que se enteró si en ese tiempo no había internet, no había nada así por el estilo? ¿Cómo se enteró que David ya había subido al reino? ¿Cuánto tiempo pasó para que se enterara? ¿Cuánto tiempo le llegó la mercancía que le había enviado? Pero quiero que tengan esto presente. Tiro es una ciudad que da al mar. Si se dan cuenta, esta es una punta aquí. Tiro era una de de las ciudades más importantes en ese tiempo porque era una ciudad comerciante marítima. Aquí llegaban muchas exportaciones de las Europas. Entonces, Tiro era una ciudad súper importante para el comercio y sabía el rey de Tiro que Jerusalén, vean su ubicación y vean todos los caminos que están trazados alrededor de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad que también estaba muy bien conectada y por la cual tú, si eras comerciante, tenías que pasar por Jerusalén. Entonces era un lugar bastante estratégico y por eso David decide que esta ciudad va a ser justamente su ciudad. Y ahora quiero mostrarles estas... Ay, no se las hubiera quitado, perdónenme. Lo voy a regresar aquí. Vamos a estar aquí. Jebús, como estaba conocida ahí, era una ciudad amurallada. Era muy bien conocida por ser una ciudad amurallada. De hecho, en la historia que vamos a ver de cuando David llega y conquista la ciudad, nos damos cuenta de que la ciudad era amurallada y estaba justamente sobre la colina. Así era, más o menos, la ciudad de Jerusalén. Pero hay algo muy importante que vamos a ver ahorita en un video que les voy a pasar y ya con eso te cerramos. Esto de aquí, el agua. Jerusalén es una de las pocas ciudades en esa región que tenía un pozo de agua tan grande. Entonces, eso hacía que Jerusalén fuera una ciudad tan, pero tan relevante y tan comercial, justamente por el pozo de agua que tenían. De hecho, aquí está otra representación de lo que podría haber sido esta ciudad de Jerusalén cuando llegó a ser conquistada. Y vean esta construcción que está aquí a un lado. Esta construcción la leemos en la historia que vamos a ver ahorita rápido, porque los jebuseos lo que hicieron fueron y extendieron sus murallas hacia donde estaba el pozo. Cuando ellos habían construido las murallas, el pozo había quedado afuera. Entonces eso les complicaba poder acceder al agua. Entonces lo que hicieron fue que ellos cavaron un túnel que les permitía llegar al pozo por abajo, pero rodearon ese pozo para que la gente de fuera no pudiera acceder a su agua. De hecho, cuando lleguemos a la historia de la conquista de Jerusalén con Nabucodonosor, tengan bien presente esto, porque este pozo de agua va a ser fundamental para que conquisten Jerusalén. Y de hecho va a ser fundamental para que David conquiste Jerusalén. Entonces, justamente con eso llegamos a la historia, esto se los voy a compartir aquí, del rey de Tiro, cuando le envía a David esta ofrenda que les acabo de comentar, y era una ciudad portuaria y tenía grandes redes de comercio. Después de esto tenemos el Salmo 133, el cual es un poema maravilloso sobre la armonía entre hermanos. Aquí el reino ya se está empezando a unificar. Y gracias al ascenso de David,
por primera vez después de casi 400 años, los israelitas vuelven a estar unidos. Y esto era algo digno de remarcar. Tenemos ahí el Salmo 106 y el Salmo 107 que leemos, que son palabras de alabanza a Dios por su bondad y sus grandes proezas, dándonos un panorama más amplio del ánimo que se empieza a vivir en Jerusalén. Pero rápido, les quiero mostrar estos dos videos, hermanos, y ya para irnos, sobre la conquista de Jerusalén por parte de David. Y el primero es este. Está, este, está subtitulado, perdónenme, el video está narrado en hebreo, creo que es en hebreo. Les mentiría si así, pero creo que es en hebreo. Pero está subtitulado al español. Entonces les pido por favor que estén atentos ahí a los subtítulos. Y es este. לפני כ3,000 שנה נמשך דוד בן ישי למלך ישראל. זו הייתה ראשיתה של מלכות בית דוד. דוד מחליט כי ירושלים, השוכנת בלב ליבם של שבטי ישראל, תהיה עיר הבירה של ממלכתו. אבל ירושלים היא עיר כנענית חזקה ומאיימת, ועד ימי דוד לא הצליח אף שבט להשתלט עליה. כעת, בביטחון רב, מתבצרים בה היבוסים. הם נערכים ללא חשש על חומות העיר. אל מולם ניצב דוד, המלך הצעיר. הוא נחוש בדעתו. הפעם ירושלים חייבת להיכבש. אני עומד על המדרון המזרחי של עיר דוד. כאן בשנת 1995 מצאו הארכיאולוגים פרופסור רוני רייך ואלי שוקרון שרידים של מגדל ענק שנבנה על ידי הכנענים לפני כ4,000 שנה. האבנים האלה, שכל אחת מהן שוקלת מספר רב של טונות, הן חלק ממגדל עצום שנבנה ממש כאן בסמוך למעיין הגיחון. לא יבוא דוד הנה! היבוסים לועגים לדוד ומציבים על חומות העיר אנשים עיוורים ופסחים. המסר ברור, העיר כל כך חזקה שאפילו עיוורים ופסחים יוכלו בקלות להגן עליה. דוד מבין שבדרכים מקובלות הוא לא יצליח לכבוש את העיר. פה צריך לחשוב מחוץ לקופסה. בראש שלו כבר נרקמת מזימה. את המשרה הבכירה של ראש הצבא הוא מבטיח כפרס לחייל שיעז להתנדב למשימה הקשה והמסוכנת. היחיד שנענה לאתגר הוא יואב בן צרויה, חייל נועז וקשוח. אבל מהי המשימה? בתוך דברי דוד מופיעות 2 מילים מסתוריות. ויגע בצינור. מהו הצינור אליו התכוון דוד? כעבור אלפי שנים התגלתה תגלית מרתקת ששפכה אור על חידת הצינור. בשנת 1867 זכה לארכיאולוג קפטן צ'ארלס וורן במנהרה תת-קרקעית הסמוכה למעיין הגיחון. במרחק של כ-20 מטרים מהמעיין גילה וורן פיר אנכי שהזדקר מעל ראשו לגובה של 13 מטרים. במאמץ רב טיפס וורן והגיע לראש הפיר. שם גילה לתדהמתו שהמנהרה מטפסת בתלילות אל תוך העיר. אורן הבין מיד שלפניו מפעל מים סודי שנבנה לפני אלפי שנים. התכנון היה מתוחכם ביותר. הכנענים ידעו שנקודת התורפה של עירם היא המעיין שנמצא מחוץ לחומות העיר. הם הקימו סביב המעיין מבצר אדיר, ובעמל רב חצבו מנהרה תת-קרקעית היורדת מתוך העיר אל המעיין המבוצר. דוד מגלה את מפעל המים הקדום. זה הצינור. הוא שולח את יואב בן צרויה להסתנן דרכו אל תוך העיר. כשיואב מגיח אל פני הקרקע, הוא דוהר לעבר שערי העיר. החיילים היבוסים אינם מבחינים בו. יואב מגיע לשערי העיר ובכל כוחו פותח אותם. לפני שהיבוסים מבינים מה אירע, חיילי דוד פורצים על העיר וכובשים אותה בסערה.
וילכוד דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד. Ok, eso es lo primerito, una representación ahí de cómo pudo haber sido la conquista basado en los textos que tenemos ahí en Crónicas, primero de Crónicas 11, justamente, y unos cachos de Samuel también, y de cómo se veía la ciudad y cómo Joab entró por estos canales. De hecho, la lectura que tenemos nosotros en Crónicas, déjenme les digo cuál es la palabra, porque primero de Crónicas no utiliza canal, es el acueducto, si no me equivoco. Dice. Tiriri. No, no lo dice entonces Samuel. Segundo de Samuel 5. Pensé que lo decía Crónicas, perdónenme. Segundo de Samuel 5. No, pero aquí no. El acueducto, perdónenme, esa es la palabra. Yo estoy confundiendo. El acueducto. Ahí en la versión NBI dice el acueducto. Ese canal por el cual, ese túnel por el cual entra Joab para abrir las puertas y que puedan entrar a conquistar la ciudad, es el acueducto que está mencionado aquí. Ahora, rápido, quiero mostrarles este otro. Para que lo podamos ver todavía un poquito mejor. Razón. Las ruinas de la ciudad de David se encuentran al sur del Monte del Templo, en la colina donde Salomón construyó su legendario santuario. Voy a encontrarme con Shahar Shiloh. Este joven explora cada centímetro bajo la superficie de la ciudad de David. Veremos cómo las profecías definieron literalmente a esta ciudad. Entonces la ciudad está sobre la colina. Sí, la mayoría está ahora bajo tus pies. ¿Y por qué una ciudad en este lugar? Porque es el único lugar con agua en las montañas de Judea. Esa agua era la vida de la ciudad, pero los túneles subterráneos que se construyeron para aprovecharla, más tarde se convirtieron en escenario de una de las batallas más sangrientas que presenció la ciudad. De aquí en adelante bajaremos, ¿cierto? Sí, primero hay una construcción, luego todo es excavado. ¿Es muy antiguo aquí? Sí, desde aquí todo el descenso hasta el agua misma. Estamos en la entrada original del manantial original de la ciudad de David. Así es. ¿Y estas paredes se excavaron entonces? ¿Tienen Sí, miles de años? desde los tiempos de Abraham. Hace unos 5000 años, un pequeño grupo tribal fundó Jerusalén atraído por el flujo seguro del manantial de Gijón y las defensas naturales que representaban las colinas cercanas. Por los siguientes 2000 años se construyeron grandes murallas para protegerse de las tribus enemigas. Pero las murallas que mantenían alejados a los enemigos también bloqueaban el fácil acceso al manantial de Gijón, única fuente de agua de la ciudad. Alrededor del 2000 a.C., los cananitas que vivían aquí excavaron un túnel en la montaña para conectar el manantial con la ciudad. Ese túnel no solo sería vital para la ciudad, también sería clave en una de las batallas más sangrientas de Jerusalén. Debo detenerte aquí un segundo porque la mayoría de la gente no lo sabe ya que no tenemos una señal, pero en este momento sobre tu cabeza se encuentra la antigua muralla de la ciudad, lo que significa que caminaste desde el interior y ahora caminas hacia afuera, y la muralla de la ciudad está justo sobre tu cabeza. ¿Ahora salimos de la ciudad? Justo ahora estás afuera de la ciudad, exactamente. Todos los días los cananitas que vivían aquí llevaban pesados recipientes de barro por este pasaje a una torre custodiada que se construyó sobre el manantial. Luego descendían por escaleras para recoger el agua con total seguridad. La idea de todo este sistema era básicamente conectar a toda la gente que vivía en la ciudad con la fuente de agua. Sin esta fuente de agua, la ciudad moriría en unos 3 días.
Las defensas de la ciudad se sostuvieron por 1000 años. Entonces, en el año 1000 a.C., David, un gobernante judío en el norte de Israel, lanzó una campaña para unificar al pueblo judío bajo su gobierno. Célebre por vencer al gigante filisteo Goliat cuando era joven, David tenía solo 30 años cuando marchó sobre Jerusalén con un pequeño ejército y una profecía. Y ya nada más el último video, hermanos, porque me encanta, Que David establece la capital de su reino aquí en Jerusalén. porque para todos aquellos que no conocemos Jerusalén, que no hemos tenido la oportunidad de estar allí, se está grabando allí y podemos ver de una manera un poquito más clara cómo es la ciudad, ¿no? Al menos en una relativa actualidad. Pero lo más importante es la explicación topográfica que justamente acá lo podemos ver. Si uno ve acá abajo, podemos ver el Valle del Cedrón, que está a la parte oriental de la ciudad. En la época del rey David, estamos hablando hace 3000 años atrás, el Valle del Cedrón que vemos hoy en día con calles y coches y un sendero para caminar, era mucho más profundo. Es decir que si un enemigo quería conquistar la ciudad acá, le iba a resultar muy difícil, ya que esta colina iba a ser muy empinada y muy difícil de subirla. Ahora bien, si vamos para el lado occidental, vamos a ver, hoy en día es difícil, pero tienen que imaginar que hay un valle del otro lado. Es muy difícil, porque hay mucha construcción por eso. Pero había otro valle que se llamaba el Valle Central, que también rodeaba la ciudad de Jerusalén, así como estaba el Valle del Cedrón por este lado, del otro lado otro valle que rodeaba, por así decirlo, a la ciudad de Jerusalén. Del lado sur está el famoso, que no se ve de aquí, pero está el famoso Valle de Hinnom, que era un valle muy profundo, al igual que el Valle del Cedrón o el Valle Central que vimos lado occidental. De repente tenemos 3 lados de la ciudad que están muy bien protegidas en forma natural. La topografía ayuda. El problema era en la parte norte, que es para allá donde estaba el templo que Salomón, el hijo de David, va a construir, que ahí era el punto más débil. Es por eso que se cree que parte de la construcción o de los objetivos de la construcción del templo, que un palacio, la fortaleza de Sión, era también defender de alguna forma de la topografía de la ciudad. Ahora, si queremos entender la topografía de Jerusalén, qué mejor que ir a la Biblia. Y en el libro de Salmos, en el Salmo 125, versículo 2, presten atención, dice lo siguiente: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Qué nos quiere decir el escritor de los Salmos aquí? Fíjense, los montes tenemos ahora mirando el monte de los Olivos, más al norte el monte Scopus, tenemos lo que se llama el monte Sión actual, que no es el bíblico. Tenemos el monte Moriah. Entonces fíjense cómo la ciudad de Jerusalén, por un lado es más baja que las otras montañas, pero por otro lado está segura, rodeada de diferentes valles. Si ustedes quieren imaginarse, más o menos tener una idea de cómo era la ciudad de Jerusalén en los tiempos del rey David, primero una ciudad muy pequeña, no se imagina una ciudad de millones de habitantes, sino de algunos, tal vez 2000, 3000 personas, pero si quieren imaginarse cómo era la construcción, nos basta ver aquí esta aldea árabe llamada Siloé, Siluán, la aldea árabe llamada Siluán, que justamente tiene que ver con Siloé. Y fíjense cómo las casas están construidas en forma escalonadas, una arriba de la otra, sobre la colina, aprovechando cada metro posible de esta colina. Entonces, y esto es del siglo XXI, lo estamos viendo ahora. Entonces, la ciudad de Jerusalén, de acuerdo a los especialistas, estaba construida justamente de esta forma, es decir, sobre la colina escalonada, ¿no? Tratando de poblar cada centímetro, cada milímetro de esa colina. Bueno, hermanos, con eso cerramos el día de hoy. Ya nos queda poquito, ya casi nos ponemos al corriente. Voy a terminar aquí la grabación.